Ya habíamos decidido que uno de los bebés se iría a casa con Kalin. Mi mamá lo dijo 4 horas después de que di a luz. Yo todavía tenía el suero conectado, sentía las contracciones del posparto y apenas estaba recuperándome, mientras los 2 recién nacidos por fin descansaban calientitos contra mi pecho. Mi hermana estaba al pie de la cama, sosteniendo una sillita para bebé vacía. En la capota tenía bordado un nombre que yo jamás había elegido. Mi papá dejó una carpeta sobre la cobija, junto a mi pierna, y se inclinó hacia mí. Habló con una voz tranquila, pero como si la decisión ya estuviera tomada. Estás agotada. Son las hormonas hablando. Terminaremos esto cuando estés pensando con claridad. Miré el nombre bordado en aquella sillita y entonces dije la única palabra que importaba, no. Ellos sonrieron de esa manera que tiene la gente cuando cree que una mujer que acaba de tener gemelos ya perdió la capacidad de defenderse. Lo que jamás imaginaron era que yo había dejado de pelear con ellos meses atrás. Simplemente había guardado cada mensaje, cada foto y cada publicación en la que presumían públicamente a un bebé que nunca les perteneció. Y también tenía un acuerdo discreto esperando justo afuera de aquella puerta. Me llamo Demi Ortón, tengo 33 años. Y esta es la historia del día en que mi familia descubrió que la persona más callada de la habitación ya había decidido cómo iba a terminar todo. Si te gustan las historias de traición familiar, justicia silenciosa y esos momentos en que una mentira cuidadosamente construida finalmente se viene abajo, entonces esta historia es para ti. Déjame un comentario y dime desde dónde estás viendo esto. Y suscríbete. Todo comienza con una sillita vacía y termina con una sola palabra que dejó a 3 personas sin nada más que pudieran quitarme. Para entender cómo mi propia familia llegó a convencerse de que mi hijo le pertenecía a alguien más, primero tienes que conocer las reglas con las que crecí. En mi casa, el cariño parecía tener presupuesto, y Kalin siempre recibía la mayor parte. Ella es 4 años mayor que yo. Cuando éramos niñas, esa diferencia parecía una ley de la naturaleza. Ella era la que tenía un recital por el que valía la pena manejar 2 horas. Sus calificaciones terminaban pegadas en el refrigerador y su estado de ánimo podía cambiar el ambiente de toda la casa. No quiero decir que me hayan ignorado por completo, porque sería injusto. La historia pierde sentido si convierto a mis papás en villanos de caricatura, y nunca fueron así. Me alimentaron. Fueron a algunas cosas cuando les quedaba cómodo. Y siempre le decían a quien quisiera escucharlos que yo era la hija fácil. Fácil es una palabra extraña para describir a una niña. Me tomó mucho tiempo entender lo que realmente significaba. No era un cumplido. Era una tarea que me habían asignado. Todavía hay una fotografía colgada en el pasillo de la casa de mis papás. Es de un día de fotos escolares. Todos estamos formados y el encuadre quedó un poco chueco. Kalin está justo en el centro. Mi papá tiene una mano sobre su hombro. Yo aparezco en una orilla y el encuadre corta la mitad de mi brazo, como si la persona que tomó la foto hubiera pensado que no había suficiente espacio para las 2 hijas y hubiera tomado la decisión más obvia. Nadie planeó que saliera así. Y esa es justamente la parte que quiero que entiendas. Nadie tuvo que planearlo. La casa simplemente se acomodaba alrededor de ella sin que nadie tuviera que dar una orden. Aprendí desde muy chica que decir no costaba mucho más cuando era yo quien lo decía. Cuando Kalin quiso el cuarto más grande, se lo dieron. Y a mí me felicitaron por haberlo tomado con madurez. Cuando ella necesitaba dinero, la ayuda llegaba antes de que terminara de pedirla. Pero cuando yo necesitaba algo, la respuesta siempre venía acompañada de una lección sobre tener paciencia. El año que cumplí 16, llevaba meses ahorrando para entrar a un programa de verano. Eran $200, casi todo guardado en un sobre dentro del cajón de mis calcetines. El resto me lo habían prometido mis papás. Una semana antes de la fecha límite, el coche de Kalin necesitó frenos nuevos. Recuerdo a mi mamá sentada en la orilla de mi cama, tomándome de la mano y diciéndome lo orgullosa que estaba de mí porque entendía lo que significaba ser parte de una familia. El dinero terminó en el taller mecánico. Mi nombre desapareció de la lista del programa que llevaba meses esperando. Mis papás les dijeron a los vecinos que yo había decidido renunciar voluntariamente. No era cierto, pero dejé que contaran la historia de esa manera porque corregirlos me habría convertido en la difícil,
Y yo ya sabía perfectamente lo que costaba llevar ese título. Eres la fuerte, me decía mi mamá mientras me daba unas palmaditas en la rodilla. Me tomó años entender que eso no era un regalo ni un cumplido. Era prácticamente una descripción del trabajo que esperaban que cumpliera. Quiero contar esto con cuidado, porque sería muy fácil hacerlo parecer algo del pasado, como una herida de infancia que nunca terminó de cerrar. Pero no fue así. El patrón no desapareció cuando crecí. Me siguió hasta la vida adulta, solo que se volvió más complicado y mucho más discreto. Cuando Aarón y yo nos casamos, hace ya 4 años, mi mamá pasó buena parte de la recepción hablándoles a los invitados de lo preocupada que estaba por Kalin. Esa noche mi hermana había llegado sola y se fue temprano. Mi propia boda terminó convirtiéndose en una actualización sobre cómo se sentía mi hermana. Cuando Aarón y yo compramos nuestra primera casa, lo primero que dijo mi papá al entrar a la sala todavía vacía fue que el segundo cuarto sería perfecto para cuando Kalin necesitara quedarse. No hablaba de nuestros futuros hijos. Hablaba de los hijos de ella, de su comodidad y de cómo algún día necesitaría recuperarse de una pérdida que todavía ni siquiera había ocurrido. A los ojos de mi familia, todo lo que yo construía parecía venir con una condición escondida. ¿Y esto cómo puede servirle a tu hermana? Yo me repetía que era amor. Solo amor, expresado de una manera torpe. Esa es la historia que uno se cuenta cuando la otra opción es aceptar que las personas que te dieron la vida han decidido, en silencio, que existes para sacrificarte por los demás. Yo todavía no estaba lista para aceptar eso. No en aquel entonces. Y estaba esa frase, toda familia tiene una. Era la frase que cerraba cualquier discusión. En la nuestra, esa persona era ella. La familia se cuida entre sí. Mi mamá lo decía con la misma seguridad con la que otras personas dicen amén. Lo escribía en las tarjetas de Navidad. Lo repetía cuando necesitaba un favor y también cuando quería terminar una conversación. Durante la mayor parte de mi vida, yo lo creí. De la misma manera en que uno confía en que el suelo siempre va a sostenerlo. Todavía no entendía que, en nuestra casa, eso de cuidar a la familia solo funcionaba en una dirección, y yo siempre era la que tenía que ceder. Tampoco sabía que la próxima cosa que me pedirían sacrificar no sería un sobre con dinero, ni un cuarto, ni una oportunidad de pasar el verano lejos. Sería una persona. 2 años antes de aquella visita al hospital, mi hermana perdió un bebé. Necesito contar esta parte con mucho cuidado, porque es el momento que cambia por completo todo lo que viene después, y sería muy fácil explicarlo mal. Kalin tenía 26 semanas de embarazo cuando ocurrió. Era marzo. Hacía frío y el cielo estaba gris. Y era de esas pérdidas que no se pueden mantener en secreto cuando vives en un pueblo pequeño. La gente se enteró. Llegaban con guisos, tarjetas y esa forma tan cuidadosa de hablar que uno usa cuando está frente a un dolor para el que no existen palabras. Yo sufrí con ella. Y quiero dejar eso claro antes de contar todo lo demás. Me senté con mi hermana en una sala oscura mientras ella se quedaba mirando la pared. La abracé mientras temblaba y lloraba. Y cada segundo de aquello fue sincero. Pasara lo que pasara después, ese momento fue real. El dolor no es el villano de esta historia. Lo que mi familia construyó encima de ese dolor, sí. El pueblo se unió, como suelen hacerlo los pueblos pequeños. La iglesia organizó una cadena de comidas que duró todo un mes. Cada tarde aparecían recipientes de comida en su puerta, casi como si siguieran un horario. Sus compañeros de trabajo hicieron una colecta. Las amigas de mi mamá metieron a Kalin en todas sus conversaciones. Bajaban la voz al mencionar su nombre, como si estuvieran diciendo una oración. Mi hermana, que había pasado toda su vida siendo el centro de atención, ahora estaba en medio de algo enorme y difícil de soportar. Y toda esa atención terminó envolviendo su herida como una venda que nunca terminaba de quitarse. Pobrecita, me dijo una vecina en el supermercado mientras me agarraba del brazo. Después de todo lo que pasó, merece que le llegue algo bueno. Yo asentí. Claro, respondí. Pero merecer es una palabra pequeña que puede crecer y volverse peligrosa. Eso lo entendí mucho después. La primera vez que alguien dijo en voz alta lo que realmente estaba pensando fue mi papá. Y lo dijo como si me estuviera haciendo un favor.
Había pasado más o menos un año desde la pérdida. Estábamos cenando un domingo. Habían sacado los platos buenos. Kalin estaba sentada 2 lugares más allá, casi sin tocar la comida, y junto a ella había un lugar vacío que, desde aquella pérdida, parecía estar siempre presente. Mi papá dejó el tenedor sobre la mesa. «Sabes», dijo con ese tono tranquilo y razonable que usaba para hacer que todo pareciera una idea que tú misma habías tenido. «¿No estaría bonito que algún día Kalin pudiera criar a uno de los tuyos? Así se queda en la familia. Le daría una razón para levantarse cada mañana». Yo ni siquiera estaba embarazada todavía. Aarón y yo hablábamos de tener hijos como quien habla de un viaje que tal vez haga algún día. Y ahí estaba mi papá, deslizando la idea de mi futuro hijo sobre la mesa como si fuera un platillo que simplemente podía pasarse de una persona a otra. Yo me reí para quitarle importancia. De verdad me reí. Ese fue mi primer error. He pensado en eso muchísimas veces. Yo traté aquella propuesta como si fuera una simple broma, pero cuando dejé de reírme, ellos ya llevaban mucho tiempo hablando en serio. Me enteré de que estaba embarazada de gemelos un martes de principios de noviembre. Y durante unas 6 horas, fue el día más feliz de mi vida. Tenía alrededor de 12 semanas. Aarón fue conmigo a la cita, como siempre. Se acomodó como pudo en la sillita junto a la camilla y me sostuvo la mano con fuerza, como si en cualquier momento pudiera escapárseme. Cuando la técnica se quedó callada por un momento y después preguntó, «A ver, ¿en tu familia hay antecedentes de gemelos?», Aarón hizo un sonido que nunca antes le había escuchado. Él soltó una mezcla de risa y sorpresa, y yo empecé a llorar. Por un momento, aquel consultorio estuvo lleno de buenas noticias. Mi mamá estaba en la sala de espera. Yo no la había invitado. Ella se había invitado sola, igual que empezó a hacerlo con todo desde el momento en que se enteró de mi embarazo. Cuando salimos con la impresión del ultrasonido, su expresión cambió de una manera que en ese momento todavía no sabía cómo nombrar. Después encontraría la palabra correcta. Pero ahí solo vi que se llevó una mano al pecho. «2», dijo. «Ay, Demi, 2 lo cambian todo». Yo pensé que se refería a que era una bendición. Ese era el problema con mi mamá. Podía decir una frase que para mí significaba una cosa y para ella otra completamente distinta. Y uno no se daba cuenta de cuál era su verdadero significado hasta que ya era demasiado tarde para discutirlo. Después de eso empezó a aparecer una palabra. De repuesto. Nadie la decía con intención de lastimar. La usaban como si estuvieran hablando de números. Mi tía fue la primera. Fue durante un baby shower que supuestamente era para mí. Se inclinó sobre la mesa de las bebidas y dijo, «Bueno, con 2, tienes uno de repuesto, ¿no?» Todos se rieron. Yo también, porque ¿qué otra cosa podía hacer? Pero esa palabra se me quedó clavada en algún lugar y no desapareció. Luego mi mamá dijo algo todavía peor. Eso fue lo que finalmente hizo que anotara todo. Estábamos en su cocina y ella doblaba unos trajecitos diminutos que había comprado sin preguntarme siquiera qué tallas necesitaba. Sin levantar la mirada, dijo, «Con 2, ni siquiera vas a extrañar a uno. No es como si hubieras planeado tener a los 2». Me quedé parada frente a la barra de la cocina y sentí algo frío recorrerme por dentro. Esa noche, cuando llegué a casa, abrí las notas de mi celular y escribí exactamente lo que había dicho. No sabía del todo por qué lo estaba haciendo. Solo sabía que quería dejarlo escrito, por así decirlo, con mis propias palabras. Quería asegurarme de que después no pudiera convencerme de que había entendido mal. Ni siquiera vas a extrañar a uno. He leído esa frase cientos de veces desde entonces. Y nunca se vuelve menos dolorosa. Aarón se dio cuenta antes que yo misma. Él es bombero, así que pasó buena parte de su vida aprendiendo a detectar lo que podría salir mal antes de que suceda. Y llevaba años observando a mi familia. «Ellos no te están preguntando si necesitas ayuda», me dijo una noche. Estábamos los 2 en la cama. Yo fingía estar viendo cosas en el celular, pero mi cabeza no paraba. «Escucha cómo hablan de esto. No te están ofreciendo nada. Te están diciendo lo que ya decidieron». «Están emocionados», respondí. «Son 2 bebés».
La gente se emociona de más. Él no insistió. Solo estiró la mano y apagó la lámpara. En la oscuridad, dijo, ojalá me esté equivocando. A la mañana siguiente pegó en el refrigerador su calendario de turnos, como siempre lo hacía, para que yo supiera qué noches estaría en la estación. Lo miré sin darle demasiada importancia, como si fuera cualquier otro objeto de la casa. Pasarían varios meses antes de que entendiera qué papel iba a tener ese calendario en todo esto. Aarón tenía razón. Solo que yo todavía no sabía hasta dónde habían llegado las decisiones de mi familia sin que yo me diera cuenta. Primero empezaron con cosas pequeñas, detalles que parecían simples cuestiones de organización y que podían explicarse por separado. Yo había registrado una carriola doble, de esas que van lado a lado y que necesitas cuando vas a tener gemelos. Mi mamá la devolvió. Simplemente la regresó y compró una individual. Y cuando le pregunté por qué lo había hecho, me miró como si yo estuviera siendo complicada. No necesitas tener dos de todo, cariño, me dijo. No nos adelantemos. No nos adelantemos. Yo lo escuché y dejé pasar el comentario, porque discutir por una carriola me parecía absurdo. Sentía que hacerlo sería exagerar y terminaría demostrando que yo era la emocional de la familia. Pero no se trataba de la carriola. Mi mamá ya estaba viviendo en un mundo donde yo solo iba a llevarme un bebé a casa. Y estaba comprando cosas para ese mundo. Lo peor era que había decidido que todavía no necesitaba contarme. Después estuvo la lista de cosas para el bebé. Mi mamá se ofreció a encargarse para ayudarme, y poco a poco, lo que debía ser dos de cada cosa terminó convertido en una sola. Solo duplicaba lo que era barato y dejaba uno solo justo en las cosas que realmente importaban. 2 paquetes de Buddies, una cuna. Cuando mencioné que necesitábamos una segunda cuna, hizo un gesto con la mano. Ya veremos cómo acomodarlos para dormir. Los bebés pueden compartir por mucho tiempo. Otra vez, después. Ya veremos después. Mi familia tenía un talento increíble para usar esa palabra. La utilizaban para empujar las conversaciones importantes cada vez más lejos, mientras iban acomodando el presente para que su versión de los hechos pareciera inevitable. Yo seguía diciéndome que estaba viendo cosas donde no las había. Pero una carriola de vuelta no te la imaginas. Esa tiene recibo. La primera grieta en mi propia negación apareció gracias a mi prima Whitney. Es enfermera, muy cariñosa y un poco despistada. De esas personas que pueden mandarte 6 mensajes al día sin que ninguno tenga realmente un motivo. Una tarde me mandó una foto. Sin explicación, solo un emoji de corazón. Era un cuarto para bebé. Las paredes eran de un verde suave, había una cuna a medio armar y una mecedora junto a la ventana. Qué bonito está quedando el cuarto de Kalin, escribió. Me quedé viendo la foto durante mucho tiempo. Mi hermana no tenía un bebé. Mi hermana no estaba embarazada. Había sufrido una de las peores pérdidas que puede vivir una persona, y yo jamás le quitaría importancia a eso. Entonces, ¿para quién era ese cuarto? En febrero hicieron una fiesta. Me enteré de la misma forma en que uno se entera de que ni siquiera era el centro de su propia historia, por medio de una invitación que llegó a mi buzón, igual que cualquier otra. Era una tarjeta de cartulina color crema, con impresión profesional, de esas que se mandan a hacer con semanas de anticipación. Una bendición viene en camino, decía con letras doradas. Los invitamos a acompañar a la familia Doyle para celebrar un nuevo capítulo. La leí 3 veces antes de sentir que todo a mi alrededor se inclinaba. Entonces llamé a mi mamá. Ella me explicó, con la voz más dulce que pudo, que solo era una pequeña reunión familiar. Que Kalin necesitaba tener algo que esperar con ilusión. Que yo estaba interpretando demasiado una simple fiesta. Fui. Dios sabe que todavía no entiendo por qué fui. Llegué con 31 semanas de embarazo, cargando a los bebés de los que, al parecer, trataba aquella celebración. Me quedé parada en la sala de mi hermana mientras unas 30 personas que conocía desde siempre levantaban sus copas. Kalin estaba frente a la chimenea. Se había arreglado el cabello y, por primera vez en 2 años, parecía aquella chica que entraba a cualquier habitación sintiendo que le pertenecía. Dicen que Dios cierra una puerta y abre otra, dijo.
La habitación se llenó de miradas emocionadas y ojos llorosos. Después de todo lo que pasó, nos están dando un bebé. Una verdadera segunda oportunidad. Y yo, simplemente no puedo esperar para volver a ser mamá. Las 30 personas aplaudieron. Después, acostada y sin poder dormir, las conté mentalmente. 30. Ninguna me había mirado. Ninguna parecía darse cuenta de que la mujer a la que estaban celebrando como futura mamá tenía el vientre vacío, mientras que la verdadera embarazada estaba junto al closet, sosteniendo un plato del que ni siquiera podía comer. Fue entonces cuando lo vi. Sobre una mesita junto a la ventana había una bolsa de regalo, con papel de seda saliendo por arriba. Adentro había una sillita para bebé. No estaba nueva ni venía directamente de la caja. Era personalizada. Y sobre la capota acolchada, bordado con mucho cuidado en color rosa, había un nombre, Papi. Me acerqué como si estuviera caminando bajo el agua. Toqué las letras con los dedos y, de pronto, mi hermana apareció a mi lado, completamente emocionada. «Te encanta», susurró. «Ya sé cómo se va a llamar. Papi». El nombre me llegó una mañana, no se supone que así es como sabes que es el correcto. Mi hermana había elegido el nombre de mi hija. Yo todavía ni siquiera había conocido a mi hija. No la había cargado. Ni siquiera había decidido cómo quería llamarla. Y Kalin ya le había puesto nombre y lo había bordado en una tela para que 30 personas pudieran admirarlo. No recuerdo exactamente qué le respondí. Algo que me permitiera alejarme de aquella mesa. Pero sí recuerdo lo que pasó después. Y eso fue lo que hizo que esta historia no terminara como ellos querían. Travis me encontró en el porche trasero. Era el esposo de Kalin, un hombre grande y tranquilo que trabajaba en un almacén, entrenaba a un equipo infantil de béisbol y que en 15 años nunca me había dicho algo cruel. Salió con 2 tazas de café y me entregó una. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «No sé si alguien ya te lo dijo», comenzó. «Pero no tienes idea de lo que esto significa para nosotros. De lo que estás haciendo». Se quedó en silencio un momento. Kalin no ha dormido una noche completa en 2 años. Su voz se quebró. «Y ahora, estás salvándola, Demi. Estás salvando a mi esposa. Nunca voy a poder agradecerte lo suficiente». Yo estaba ahí, sosteniendo un café que ni siquiera quería. Y entonces entendí algo que cambió por completo la forma en que veía aquella noche. Travis no estaba involucrado en el plan. No estaba actuando con arrogancia ni calculando cada movimiento. Él realmente creía, con todo su corazón lleno de dolor, que yo había aceptado aquello. Que yo había ofrecido hacerlo. Que en algún momento habíamos tenido una conversación en la que yo había dicho que sí, y que aquella fiesta era simplemente una forma pública de agradecerme mi generosidad. Alguien le había mentido. Y quienquiera que lo hubiera hecho estaba apostando a que la gratitud de Travis, su alivio y su manera sencilla y noble de ser se convertirían en otra barrera más alrededor de una decisión que yo jamás había tomado. Antes de regresar a la casa, metió una tarjeta doblada en mi mano. Era una tarjeta de agradecimiento escrita a mano. La guardé en el bolsillo de mi abrigo. No la tiré. Quiero que recuerdes eso, porque esa tarjeta volverá a aparecer más adelante. Travis no era mi enemigo. Esa noche se lo dije a Aaron mientras daba vueltas y vueltas a la tarjeta entre mis manos. Él está siendo usado igual que yo. Y en algún punto entre esas 2 frases, dejé de sentirme como una mujer a la que simplemente le estaban pasando cosas. Por primera vez, empecé a ver todo el panorama. La verdad completa comenzó a salir a la luz en marzo. Y, de manera bastante apropiada, fue Whitney quien terminó abriendo la puerta. Me llamó un jueves. Hablaba rapidísimo, como siempre que estaba nerviosa. Había estado cenando en casa de mis papás. Había un chat de mensajes, me dijo. Uno que no debía ver. Mi mamá lo había dejado abierto sobre la barra de la cocina mientras se metía a revisar el horno. Yo no quería leerlo, pero terminé leyendo todo. Demi, continuó, tomé fotos. Ni siquiera sé por qué lo hice. Solo sentí que algo estaba mal. ¿Quieres que te las mande? Le dije que sí.
Un minuto después llegaron las capturas. Era una conversación de la que yo no formaba parte. El chat donde hablaban los adultos. El que existía aparte del grupo alegre de noticias sobre el bebé en el que me tenían incluida para que yo creyera que estaba al tanto de todo. Y ahí estaba. Un mensaje de mi papá, escrito con su típico tono frío y directo, fechado a principios de noviembre. Justo la misma semana en que yo había descubierto que había 2 corazones latiendo dentro de mí. Prácticamente ya está decidido. Demi va a terminar aceptándolo cuando nazcan los bebés. Siempre termina cediendo. Me senté en el piso de la cocina. No fue porque estuviera sorprendida. Al contrario. Fue porque por fin ya no podía seguir fingiendo que no entendía lo que estaba pasando. La decisión no se había tomado en un cuarto de hospital, aprovechándose de mi cansancio después del parto, como seguramente pensaban presentarlo. La decisión había sido tomada en noviembre, en una conversación por mensajes, antes de que mis bebés siquiera tuvieran formadas las uñas. Entonces todo tuvo sentido. El cuarto del bebé. La fiesta. La sillita. Mi mamá doblando ropita en su cocina. Nada de eso había sido una ilusión o una simple esperanza. Habían estado organizándolo. No estaban esperando a ver qué pasaba. Ya estaban haciendo planes. Y eso cambió por completo la manera en que veía cada supuesto gesto de cariño de los últimos 5 meses. Cada vez que mi mamá iba conmigo a una cita y me tomaba de la mano, ya no parecía que estuviera apoyándome. Parecía que estaba supervisando algo que consideraba suyo. Cada "cómo te sientes, cariño", empezaba a sonar como si fuera el primer pago para quedarse con uno de mis hijos. Volví a revisar las fotos que había tomado durante el embarazo. Ahí estaba mi mamá, sonriendo con toda la emoción del mundo, con una mano sobre mi vientre. Antes yo veía amor en esas imágenes. Ahora solo veía a una mujer cuidando algo que creía tener reservado. Dejé de revisar las fotos y empecé a guardar todo. Cada imagen. Cada captura de pantalla. La invitación. La foto de la sillita que había tomado discretamente durante la fiesta. La tarjeta de agradecimiento de Travis. Creé una carpeta en mi celular y le puse el único nombre que en ese momento me parecía completamente sincero. Todo. No borrar. Esa misma noche, Whitney volvió a escribirme. Todo esto está medio raro, ¿no? ¿O solo me estoy imaginando cosas? No eres tú, le respondí. ¿Deberíamos decirle algo a tu mamá? Vi aparecer los 3 puntitos en la pantalla. Luego desaparecieron. Durante un segundo, me permití imaginar que tendría una aliada. Alguien que se pondría a mi lado en la sala familiar cuando finalmente dijera en voz alta todo lo que estaba pasando. Entonces apareció el nombre de Kalin en el grupo, acompañado de un mensaje alegre sobre la ropa de cama para la cuna. Los 3 puntitos de Whitney desaparecieron. Y ya no volvió a contestarme esa noche. Por un instante pensé que alguien se iba a poner de mi lado. Ese instante pasó. Iba a tener que enfrentar todo esto sola. Y cuando lo pensé bien, entendí que así era justamente como mi familia siempre había preferido verme, fácil de manejar, rodeada de más gente que yo y dispuesta a ceder. Pero hubo algo de mí misma que me sorprendió. Dejé de discutir. No porque me hubiera rendido, sino porque finalmente entendí el juego que llevaba años perdiendo. Cada vez que yo me defendía, terminaba dándoles exactamente la historia que querían contar. Si me enojaba, era una histérica. Si lloraba, decían que eran las hormonas. Y si les enseñaba los hechos, entonces yo era fría y estaba haciendo un drama por un simple malentendido. Mi resistencia era justo lo que necesitaban. Mantenía funcionando todo su juego porque les permitía pintarme como la inestable que necesitaba que la controlaran por su propio bien. Así que me quedé callada. Empecé a responder de manera tranquila y razonable. Suena como mucho, mamá. Ya veremos cómo lo resolvemos. Respuestas que no confirmaban ni negaban nada. Y entonces noté un cambio en ellos que nunca voy a olvidar. Porque cuando las personas se sienten seguras, empiezan a descuidarse. Dicen en voz alta cosas que antes se guardaban. Mientras menos discutía, más me contaban.
Me hablaban del cuarto que estaban terminando, del pediatra que habían escogido y de cómo pensaban organizar todo después del nacimiento. Confundieron mi silencio con el de una mujer que ya estaba cediendo. Si me enfrento a ellos, creen que estoy loca, le dije a Aarón. Pero si me quedo callada, empiezan a cometer errores. Y necesito que cometan errores. Compré una libreta gris, de esas baratas que uno usaría para apuntar la lista del súper. Y empecé a anotar fechas. No lo hice pensando en un abogado. Quiero ser clara con eso, porque sé cómo suelen terminar este tipo de historias. No había ningún recurso legal espectacular esperando para salvarme. Mi familia no tenía ningún derecho legal sobre mis hijos. Ninguno. Mis papás no podían quedarse con un bebé solo porque habían decorado un cuarto. Un supuesto acuerdo hecho en casa no valía prácticamente nada. Yo sabía que aquella libreta no era un expediente legal. Era un mapa. Anotaba quién sabía qué, quién había dicho cada cosa y de dónde venía la presión. Quería tener claro todo lo que estaba pasando para que, cuando llegara el momento, yo no fuera la persona confundida. Ellos serían los confundidos. Aún así, decidí comprobarlo. Necesitaba asegurarme de que esta vez no fuera yo la ingenua. Llamé a una mujer que había conocido años atrás por medio del trabajo. Era amiga de una amiga y se dedicaba al derecho familiar. Le planteé la situación de manera hipotética y le pregunté si una familia podía obligar a una mujer a entregar a su bebé mediante papeles y presión. Ella se rió. No de una manera cruel, sino porque la idea le parecía absurda. No, me dijo. Así no funciona nada de esto. Nadie puede renunciar a tus derechos como mamá por ti. Y cualquier decisión de ese tipo tendría que hacerse por tu propia voluntad y siguiendo el proceso legal correspondiente. Un papel que tu papá imprima en su casa no significa nada. Si alguien intenta presionarte, hablas con una enfermera y pides ayuda. Colgué mucho más tranquila de lo que había estado en meses. Todo el plan que ellos estaban construyendo no tenía una base real. Solo funcionaba si yo creía que tenían poder para hacerlo. Solo funcionaba si yo seguía teniendo miedo. La parte más difícil, y no me enorgullece admitirlo, fue que no le conté todo a Aarón. Él entendía lo que estaba pasando. Sabía que mi familia estaba presionándome, que yo había decidido guardar silencio y que, como él mismo decía, yo tenía algo planeado. Pero nunca le enseñé la carpeta de mi celular ni le expliqué el acuerdo que estaba preparando. Cuando me preguntó cuál era mi plan, solo le dije: necesito que confíes en mí. Yo me decía que lo estaba protegiendo. Que quería mantenerlo al margen para que no terminara haciendo algo impulsivo si mi familia intentaba acorralarnos. Pero la verdad era un poco más complicada. Pasé toda mi vida siendo controlada por personas que aseguraban saber qué era lo mejor para mí. Y había una parte de mí, una parte herida, que necesitaba demostrar que podía manejar al menos una cosa completamente por mi cuenta, sin que nadie tuviera que venir a rescatarme. No fue justo para Aarón. Él habría sido capaz de ponerse frente a un tren por mí. Y siempre me voy a preguntar si hice que esas semanas fueran más solitarias de lo necesario. Y tomé una sola decisión, pero era la única que realmente importaba. Me puse en contacto con Travis. Para entonces ya era la tercera semana de abril y los bebés estaban casi a término. Lo hice con mucho cuidado. No le solté por mensaje toda la traición que estaba ocurriendo. Probablemente no me habría creído, y yo tampoco habría confiado en una historia así contada por texto. Solo le pedí que mantuviera su celular cerca durante los días alrededor de mi fecha de parto. También le dije que, cuando le mandara cierta palabra, necesitaba que fuera a verme en persona, sin importar dónde estuviera. Había algo que tenía que escuchar directamente de mí, no de Kalin. Cuando te escriba, ven, le mandé. Necesitas escuchar algo de mí, no de ella. Todo está bien, respondió. Va a estarlo, le contesté. Solo necesito que confíes en mí durante 5 minutos. Dejé preparado un mensaje en nuestra conversación, sin enviar. Solo tenía 3 palabras. Lo leía unas 20 veces al día. Todo lo que tenía que hacer era presionar enviar en el momento correcto y dejar que la verdad entrara por su propia cuenta.
Si alguna vez te han llamado egoísta simplemente por ponerle un límite a tu propia familia, entonces sabes perfectamente el cansancio del que estoy hablando. Si te ha pasado, escribe límite en los comentarios para saber que no soy la única. Leo todos. Durante las últimas 2 semanas, mi familia me presionó por 3 lados distintos. Y tengo que reconocerlo, se organizaron bastante bien. Mi mamá se encargó de hacerme sentir culpable. Me llamaba con voz dulce, empezaba preguntándome cómo estaban mis tobillos hinchados y, tarde o temprano, la conversación terminaba hablando de Kalin. Se ilumina cada vez que habla de ese bebé. Hace muchísimo que no la veía así. Tú no se lo quitarías ahora, ¿verdad? No después de todo lo que ha pasado. Mi papá manejaba la parte de la lógica. Él lo llamaba una conversación familiar. Me explicaba todo como si estuviera revisando un contrato, con calma y sin levantar la voz. Hablaba de un arreglo que, según él, haría todo mucho más fácil para todos. De los recursos disponibles, de la ayuda que podían ofrecer y de cómo sería más práctico repartir la responsabilidad de 2 bebés dentro de una familia que, según él, los quería a los 2. Nunca gritaba. No lo necesitaba. Toda su vida había usado la razón como una forma de no moverse ni un centímetro de su posición. Y Kalin se encargó de tocar la herida. Me llamó una vez, ya casi al final, y empezó a llorar antes de que yo siquiera pudiera saludarla. ¿De verdad me harías esto?, me dijo. ¿De verdad vas a negarle a una mamá que está de luto la única cosa que podría ayudarla a sanar? Yo perdí a mi bebé, Demi. La perdí. Y tú tienes 2. Tienes 2, y ni siquiera puedes darme uno. La puse en altavoz y dejé el celular sobre la barra de la cocina. La dejé llorar. No discutí con ella. Después anoté la fecha en mi libreta gris. No escribí lo que había dicho. Solo la fecha. Las palabras ya me las sabía de memoria. Ellos necesitaban convertir a alguien en el villano. Y si yo era la villana, entonces podían presentar lo que querían hacer como si fuera un rescate. Entonces mi mamá hizo la cosa más cruel de todas. Y fue cruel precisamente porque, por una sola noche, consiguió que funcionara. Me llamó a solas, ya tarde, y su voz sonaba diferente. Cálida, de una manera que casi había olvidado. Cariño, me dijo. Creo que todos nos dejamos llevar. He estado despierta pensando en esto. Tal vez presionamos demasiado. Mejor hablemos. Tú y yo, de mamá a hija. Sin Kalin, sin tu papá. Solo nosotras, ¿podemos hacer eso? Y yo quería hacerlo. Dios, lo deseaba muchísimo. Hasta me asustó cuánto lo quería. Quería volver a ser esa hija que por fin sentía que su mamá la había visto de verdad. Le dije que sí. Le conté cosas que eran completamente ciertas. Le dije que tenía miedo, que estaba cansada y que en aquella fiesta me había sentido invisible. Le conté que después había llorado dentro del carro. Le mostré la parte más sensible de mí porque ella me la pidió, porque era mi mamá y porque, para alguien como yo, la esperanza es lo último que desaparece. Dejemos esto entre nosotras, me dijo antes de colgar. No hace falta que todos se alteren. A la mañana siguiente, en el chat de los adultos que Whitney todavía seguía capturando en secreto para mí, mi mamá escribió. Hablen con Demi. No está pensando con claridad. Está demasiado emocional y solo está preocupada por ella misma. Nosotros nos encargaremos cuando nazca el bebé. Va a estar demasiado cansada para hacer un escándalo. No está pensando con claridad. Ahí estaba otra vez. La misma arma, solo que con una forma diferente. Estás agotada. Son las hormonas. No está pensando con claridad. Era la herramienta favorita de mi familia. La misma que usarían después en aquella habitación del hospital. Y finalmente entendí que no era una simple observación. Era un permiso que ellos mismos se estaban dando. Un permiso para ignorar la decisión de una mujer adulta simplemente declarando que ya no era capaz de decidir por sí misma. La noche anterior casi le creí. Casi. Ese fue el día en que dejé de esperar que cambiaran y empecé a confiar en que no lo harían.
La noche antes de que todo ocurriera, no pude dormir. Y Aarón tampoco. Yo tenía 36 semanas, estaba enorme, no encontraba una posición cómoda y él estaba acostado a mi lado con una mano sobre mi vientre, sintiendo como los dos bebés se movían. Si llegan, dijo en voz baja. Me refiero al hospital. Si intentan hacer algo, dime qué quieres que haga. Yo había estado evitando esa conversación, pero al mismo tiempo sabía que necesitábamos tenerla. Quiero que los dejes entrar, le dije. Él volteó a verme. ¿Qué? Si aparecen, no bloquees la puerta. No te pelees con ellos en el pasillo. Déjalos pasar. Deja que digan lo que tengan que decir. Todo. Pero frente a la persona correcta. Busqué su mano en la oscuridad. He pasado toda mi vida viendo cómo ellos toman decisiones a escondidas, donde nadie puede ver. Esta vez quiero que lo hagan a la luz. Que todos puedan verlo. Así es como termina esto. No conmigo gritándoles. Termina cuando ellos mismos le muestran a todos quiénes son. Aarón se quedó callado durante mucho tiempo. Sabes que me das un poquito de miedo, ¿verdad? Bien, respondí. Él se rió, y por un momento sentí que parte del peso que había en la habitación desaparecía. Después hicimos algo que se sintió completamente nuestro. Los nombramos en voz alta, de verdad. Los elegimos juntos, como debe hacerlo una pareja. Nora llevaría el nombre de su abuela, una mujer que había criado a 6 hijos trabajando como mesera y que nunca tuvo que enterrar a ninguno de ellos. Y Wyatt simplemente porque a los dos nos encantaba ese nombre. Nos gustaba porque sonaba como el nombre de un niño que crecería sin miedo. Dije sus nombres en voz alta en medio de la oscuridad. Eran nombres que yo tenía derecho a elegir. Y mientras pensaba en aquella sillita rosa con el nombre de una desconocida bordado encima, sentí una certeza absoluta. Antes de quedarme dormida, revisé mi celular por última vez. El mensaje para Travis seguía ahí, todavía sin enviar. 3 palabras esperando en la conversación. Lo leí una vez y dejé el teléfono boca abajo sobre el buró. Una trampa solo funciona, pensé, casi hablándome a mí misma, cuando quienes la preparan se sienten completamente seguros. Aarón ya estaba dormido. Para la tarde siguiente, la puerta de mi habitación del hospital se abriría y la persona que entraría no sería la que ellos estaban esperando. Los bebés llegaron 4 días antes, un viernes. Para ese momento yo casi ya no dormía, así que cuando sentí la primera contracción durante la madrugada, hasta sentí un poco de alivio. Aarón manejó. Se mantuvo tranquilo todo el camino, con una mano en el volante y la otra sobre mi rodilla. Y recuerdo haber pensado que, aunque muchas cosas en mi vida estaban rotas, al menos había elegido bien al hombre con quien compartirla. Nora nació primero, a las 7:14 de la mañana. 8 minutos después llegó Wyatt. Una niña y un niño, con 37 semanas. Los dos estaban sanos y lloraban con toda la fuerza que uno espera escuchar en ese momento. La enfermera los puso sobre mi pecho y dejé de pensar en estrategias, en mi familia y en todo lo demás. Solo estaban ellos. El peso de sus cuerpecitos. El olor de sus cabecitas. Y la cara de Aarón, completamente emocionado, mientras tocaba sus pequeñas manos con uno de sus enormes dedos. Dije su nombre en voz alta para que fuera lo primero que escucharan. No, papi. Nora. Y después dije el de él. Wyatt. Había elegido esos nombres meses atrás, durante aquellas noches en las que mi familia hablaba de mis hijos como si fueran algo que podían repartir entre ellos. Ahora los decía en voz alta como una forma de dejar claro que eran míos. Sus pulseritas ya tenían nuestro apellido. Orton. Bebé A. Orton. Bebé B. Orton. No podía dejar de mirar esas pulseras. Nadie va a cambiarle el nombre, pensé. Nadie. Durante unas horas, solo estuvimos nosotros 4 y una enfermera llamada Angela, que pasaba a revisarnos con tanta tranquilidad y profesionalismo que me hizo sentir segura. Ella fue quien me explicó con suavidad que los bebés tendrían que quedarse por lo menos 1 o 2 noches antes de que pudieran darnos de alta. Los gemelos, me dijo, normalmente necesitan un poco más de observación.
Lo guardé en mi mente sin imaginar todavía cuánto iba a necesitar ese dato. Poco después de las 11, el celular de Aarón sonó con un tono que yo conocía muy bien. Era la estación. Contestó y vi cómo su expresión cambiaba. Sí, estoy aquí. No, lo sé. Hubo una pausa larga. ¿Qué tan grave está? Otra pausa. Puso una mano sobre el teléfono y me miró como un hombre dividido en dos. Demi, es una segunda alarma en el centro. En el viejo molino. Están llamando a todos. Necesitan apoyo de todo el condado. La mitad de los muchachos ya está en el lugar y la situación se les está saliendo de control. Cualquier jefe de bomberos te diría que no es precisamente el día en que quieres llamar a un hombre, justo cuando su esposa acaba de tener gemelos. Pero ese día lo estaban llamando a él. Y cualquier bombero te diría que cuando un edificio de ese tamaño está ardiendo y no hay suficientes manos para controlar la emergencia. Los que no llegan son precisamente los que alguien podría estar esperando cuando ya sea demasiado tarde. Vi cómo todo eso pasaba por la cara de Aarón en cuestión de segundos. Ve, le dije. No me voy a ir. No hoy. No contigo preocupándote por nosotros. Ve. Yo voy a estar bien. Regresa en cuanto te den permiso. Él no quería irse. Tuve que repetírselo 2 veces más antes de que besara nuestras 3 frentes y saliera. Me quedé ahí, en el silencio repentino, con mis 2 bebés dormidos, y entendí con una claridad que hasta me sorprendió que ese era el momento. Yo no había planeado el incendio. Eso habría sido imposible. Pero llevaba semanas preparándome para un momento exactamente así. Para esa pequeña ventana en la que yo estaría sola y ellos pensarían que estaba demasiado débil para defenderme. Y ahora esa oportunidad había llegado. Todo lo que necesitaba ya estaba listo. Seguramente estaban vigilando el estacionamiento, porque Aarón no llevaba ni 10 minutos fuera cuando la puerta se abrió. Mi mamá entró primero. Después mi papá. Y detrás de ellos, Kalin. Kalin llevaba la sillita para bebé. El nombre papi estaba bordado en la capota. La sillita estaba vacía y ella la sostenía contra la cadera como si ya estuviera acostumbrada a cargarla. Mi mamá ni siquiera miró a los bebés. Ese es el detalle que todavía no logro olvidar. Sus nietos apenas tenían 4 horas de haber nacido. Estaban en una cuna transparente a menos de 1 metro de distancia. Pero ella solo me miró a mí. Sonrió. Y lo dijo. Ya decidimos que uno de ellos se va a ir a casa con Kalin. Mi papá dejó una carpeta sobre la cobija, junto a mi pierna. Se inclinó hacia mí y bajó la voz con ese tono tranquilo que usaba cuando quería cerrar una conversación sin dejar espacio para discutir. Estás agotada, cariño. Son las hormonas hablando. Terminaremos esto cuando estés pensando con claridad. Miré la carpeta. En una pestaña, con la letra de mi papá, se leía. Acuerdo voluntario de cuidado familiar. Eran unas hojas que había sacado de internet y llenado él mismo. Un documento que tenía prácticamente la misma fuerza legal que una lista del supermercado. Y aún así lo había llevado hasta mi cama del hospital, convencido de que una mujer cansada, unas hojas de papel y 3 personas rodeándola serían suficientes. Ellos creían que esos papeles eran el arma. En realidad, solo eran parte del escenario. Claro que ellos todavía no lo sabían. Durante unos segundos, simplemente los observé. Los 3 estaban colocados alrededor de mi cama como si hubieran ensayado sus posiciones. Y, de cierta forma, lo habían hecho. Mi mamá junto a mi hombro. Mi papá a mis pies, con la carpeta. Kalin al final de la cama, sosteniendo la sillita. Aquella sillita vacía parecía una promesa que ella había venido a recoger. Ya tuviste tu momento de diversión, dijo mi mamá, ahora con una voz más suave mientras extendía la mano hacia la cobija de Wyatt. Ahora vamos a comportarnos como una familia. No lo toques, dije. Su mano se quedó quieta. No porque hubiera levantado la voz. No lo hice. Creo que lo que la detuvo fue que nunca antes le había dicho esas 2 palabras, juntas y de esa manera. Algo cambió en su rostro. Fue apenas un instante.
Como ese momento en que alguien se da cuenta de que una herramienta que siempre le funcionó acaba de dejar de servir. Como yo lo veo, dijo mi papá, aprovechando el momento para intervenir mientras abría la carpeta con toda calma. Esto simplemente pone por escrito lo que todos ya acordamos. Así queda protegido todo el mundo. Aquí hay una línea para tu firma y otra para la de Kalin. La próxima semana lo hacemos oficial cuando ya estés descansada. Hoy no pasa nada. Solo queremos dejarlo por escrito para que después no haya confusiones. Para que después no haya confusiones. Ahí estaba. Su manera de hacer las cosas resumida en 4 palabras. Quería mi firma cuando yo todavía estaba demasiado cansada para enfrentarme a ellos. Así, cuando más adelante dijera que nunca había aceptado nada, podrían sacar esa hoja y responder, pero tú firmaste. Mi papá había construido toda su vida alrededor de una idea muy sencilla. Si haces que algo parezca suficientemente oficial y lo presentas con suficiente calma, la gente termina olvidando preguntarse si realmente tienes derecho a decidirlo. En ese momento, la puerta se abrió. Era Angela, la enfermera que nos había atendido esa mañana. Traía una tabla en la mano. Vi cómo el ambiente cambiaba en cuestión de segundos. Mi mamá se enderezó. Mi papá cerró un poco la carpeta. Angela miró alrededor. Vio a los 3, la sillita y luego me miró a mí. Y noté que entendió algo. Las buenas enfermeras saben reconocer ciertas situaciones sin necesidad de que nadie se las explique. ¿Todo está bien aquí?, preguntó. Me estaba mirando directamente cuando lo dijo. Ese era el momento en que yo podía haber terminado todo. Una sola palabra para Angela y habría sacado a todos de la habitación. Los hospitales tienen protocolos para situaciones exactamente así, cuando alguien de la familia se niega a aceptar un no. Nadie puede llevarse a un recién nacido sin el consentimiento de la mamá y sin las medidas de identificación correspondientes. Mi papá lo sabía. Lo vi observar a Angela con cuidado, porque entendía tan bien como yo que aquella carpeta no significaba absolutamente nada frente a una enfermera que estaba ahí para proteger a los bebés. Estamos bien, respondí. Gracias. Porque yo no quería simplemente sacar a mi familia de la habitación. Primero quería que la verdad quedara expuesta. Quería que la única persona a la que ellos habían engañado todavía más que a mí pudiera verlo con sus propios ojos. Quería que lo viera de una manera tan clara que después nadie pudiera borrarlo de su memoria. No quería que el pueblo escuchara una versión más bonita y conveniente de lo que había ocurrido. Angela asintió lentamente, aunque no parecía del todo convencida. Presiona el botón de llamada en cuanto necesites cualquier cosa, me dijo. Después salió y cerró la puerta. Mi familia soltó el aire y volvió a acomodarse alrededor de mi cama. Creyeron que habían esquivado el problema. En realidad, simplemente se les estaban acabando las salidas. Firma aquí, cariño, dijo mi papá mientras me extendía la pluma. Volví a mirar el nombre bordado en aquella sillita. Luego dije la única palabra que importaba. No. La expresión de Kalin cambió por un instante. Mi papá se enderezó. La sonrisa de mi mamá se mantuvo, porque todavía pensaba que estaba ganando. En toda su vida, nunca había perdido una discusión conmigo. Demi, dijo mi papá. Este no es momento para ponerte terca. Siguen diciendo que ustedes decidieron, respondí. Mi voz no tembló. Ese era justamente mi mayor miedo. Y no tembló. Yo nunca acepté nada. Ni una sola vez. No en noviembre. No en la fiesta. No por teléfono. Ustedes decidieron. Simplemente se olvidaron de preguntarle a la única persona que tenía derecho a decidirlo. Estás demasiado alterada, empezó mi mamá. Pero yo ya había tomado mi celular. Y presioné enviar. 3 palabras para Travis. Él estaba en algún lugar dentro del edificio porque Kalin lo había llevado al hospital. Lo había llevado para conocer al bebé que le habían prometido. Le había dicho que esperara abajo mientras la familia hablaba primero conmigo. Lo había puesto en escena como si fuera un novio esperando a su novia frente al altar. Lo había convertido en parte de su actuación sin decirle jamás que todo era una mentira. El mensaje llegó.
Los 3 puntitos aparecieron en la pantalla. En ese momento, al final del pasillo, se abrió un elevador. ¿Qué es eso?, preguntó mi papá al ver mi cara. ¿A quién le estás escribiendo? No le estoy escribiendo a nadie, respondí. Ya lo hice hace meses. Solo estaba esperando a que la persona correcta cruzara esa puerta. Nadie dijo nada. La mano de mi mamá se quedó inmóvil sobre la cobija. Kalin acomodó la sillita vacía contra su cadera. Y, por primera vez en toda la tarde, vi algo parecido al miedo detrás de sus ojos. Se escucharon pasos en el pasillo. La puerta se abrió. Era Travis. Su rostro todavía tenía esa alegría de un hombre que cree que está a punto de conocer a su hija. Pero cuando miró la habitación, fue entendiendo poco a poco que algo no cuadraba. Me vio sentada, completamente consciente de lo que estaba pasando. No estaba llorando ni agradecida. Estaba alerta, como alguien que llevaba demasiado tiempo preparándose para defenderse. Vio a los 2 bebés en la cuna transparente. Mis bebés. Los 2 tenían una pulsera con mi apellido. Después miró a su esposa, que sostenía una sillita vacía con un nombre bordado. Vio también la carpeta que mi papá había dejado sobre mi cama. Algunos papeles ya se habían deslizado hacia el suelo. Y entonces vio la tarjeta de agradecimiento que yo había dejado sobre la mesita. La reconoció de inmediato. Lo vi recordar el momento en que la había escrito. Espera, dijo lentamente. Miró a Kalin. Tú me dijiste que ella quería esto. Me dijiste que ella lo había ofrecido. Dijiste que ya estaba decidido, que Demi nos iba a dar a uno de los bebés. Después me miró a mí. Toda su cara parecía hacer una sola pregunta. ¿Tú aceptaste esto? ¿Alguna vez dijiste que sí a algo de esto? No, Travis, respondí con calma. Él era la única persona en aquella habitación que merecía que le hablara con suavidad. Yo nunca acepté. Ella ya le puso nombre a una bebé que no es suya. Nunca tuvimos esa conversación. Nunca hubo un sí. Te estuvieron contando una historia que no era cierta. La habitación quedó completamente en silencio. Kalin abrió la boca. Pero no logró decir nada que pudiera sostenerse ahora que todo estaba expuesto. Mi papá, que durante toda mi vida había sido el hombre razonable, el de la voz tranquila, el de las carpetas y las soluciones que siempre terminaban imponiéndose porque estaba acostumbrado a salirse con la suya. Miró a Travis. Y en un solo instante entendió algo. La persona en la que habían basado todo su plan acababa de descubrir la verdad. Ya no quedaba ninguna explicación razonable que pudiera usar. Abrió las manos. Los papeles se deslizaron de la cobija y terminaron regados por el piso del hospital. Ninguno de los 3 se agachó para recogerlos. Ese fue el momento en que su plan dejó de ser algo que yo tuviera que temer. Ustedes planearon cada detalle de esta mañana, dije en medio del silencio. Excepto una cosa, la verdad. Detrás de Travis, la puerta seguía abierta. Y ahí estaba Aaron. Tenía la mandíbula apretada, respiraba con fuerza y había logrado salir antes de su turno para regresar al hospital lo más rápido posible. Llegó justo cuando la guerra ya había terminado. Miró los papeles en el suelo. Después me miró a mí. Luego a nuestros hijos. No dijo nada. Solo se acercó a la cama, se puso a mi lado y apoyó una mano sobre mi hombro. Y por primera vez en toda mi vida, estando en una habitación con toda mi familia, yo no era la persona que tenía que explicar o defenderse. Hay algo que pasa con una historia hecha para que otros la crean. Solo funciona mientras el público siga creyendo en ella. Kalin llevaba 6 meses representando frente a 30 personas y prácticamente frente a todo el pueblo la historia de una bendición. Se había convertido en la madre que había sufrido una pérdida y que por fin recibiría una segunda oportunidad. Y a todos les encantaba esa historia porque era bonita, de esas que hacen que una comunidad sienta que todos son una familia. Pero para que funcionara, yo tenía que aceptar mi papel. Y cuando me negué, y cuando Travis vio todo lo que había detrás de esa mentira, ya no quedó una versión que pudieran seguir contando. Yo ni siquiera tuve que desenmascarar a nadie. Y quiero dejar eso claro,
porque sé lo tentador que habría sido levantarme en la iglesia y leer en voz alta todos esos mensajes del chat. Pero no lo hice. Nunca fue necesario. La verdad se encargó sola. Es como una pared que sostiene una casa. Mientras está en su lugar, todo parece firme, pero en cuanto la quitas, todo lo demás empieza a cambiar. Travis regresó a su casa esa noche y ya no volvió a las comidas de los domingos con mis padres. Poco a poco, la gente empezó a hacer preguntas, como suele pasar en los pueblos pequeños. ¿Por qué había una sillita vacía en el hospital? ¿Por qué Travis tenía esa cara? ¿Por qué Demi no había sido el centro de su propia fiesta de bienvenida? Unos días después, Whitney me llamó. La gente está preguntando qué pasó de verdad, me dijo. No voy a cubrirlos, Demi. Les conté la verdad. Debí haber dicho algo desde hace mucho y no lo hice. Lo siento. Yo le respondí, te dije que no eras la única que lo veía. Y que tú lo reconocieras significó más de lo que imaginas. La publicación de Kalin sobre aquella supuesta bendición seguía ahí. Las fotos, las letras doradas, el mensaje de una bendición viene en camino. Después desactivó los comentarios. Podía sentir cómo la historia se iba desinflando frente a todos. Toda esa compasión prestada empezaba a regresar poco a poco al mundo del que había salido. Una semana después de que regresamos a casa, Travis fue a verme. Se sentó en la mesa de mi cocina, girando lentamente su taza de café entre las manos. Se veía como si hubiera envejecido 10 años. Necesito que sepas que yo no entendía lo que estaba pasando, dijo. Ella me dijo que tú lo habías ofrecido. Me aseguró que la familia ya lo había arreglado y que tú estabas de acuerdo. Le creí porque quería creerle. Se quedó callado un momento. Ella no quería un bebé para quererlo junto contigo, Demi. Ahora finalmente lo entiendo. Quería un bebé para mantenerme a mí. Desde que perdimos al nuestro, las cosas entre nosotros se fueron rompiendo. Ella pensaba que un bebé iba a arreglar nuestro matrimonio. Y ese bebé iba a ser el tuyo. No supe qué responder. Era una de las cosas más tristes que había escuchado en mucho tiempo. Y no era mi culpa. Tampoco estaba en mis manos arreglarlo. Se lo dije con toda la amabilidad que pude. Entonces metió la mano en su chamarra y puso algo sobre la mesa. Era la tarjeta de agradecimiento que me había dado aquella noche en el porche. La misma que yo había guardado. No quiero que esto siga existiendo, dijo. Perdón por haberla escrito. Dejé que se la llevara. Hay recibos que uno guarda porque pueden protegerte. Ese había cumplido su propósito en el momento exacto en que Travis cruzó aquella puerta y recordó por qué lo había escrito. Y ahora esa tarjeta le pertenecía a él y a su dolor, no a mi defensa. Su matrimonio no era mi responsabilidad, y también se lo dije. Pero tampoco iba a cargar con una mentira que, por poco, termina salvándolo. Kalin fue a verme una vez. Casi no la dejo entrar. Estaba parada en mi porche y nunca la había visto tan pequeña. No había público, ni personas mirando, ni nadie a quien impresionar. Solo estaba mi hermana, con una chamarra demasiado delgada para esa noche. Y aunque algo dentro de mí decía que no abriera, finalmente lo hice. No se disculpó. Quiero ser sincera con eso, porque sé que en estas historias normalmente la hermana se derrumba, pide perdón, las dos lloran y terminan abrazadas. Pero eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue más duro y, al mismo tiempo, más real. Se sentó en mi sillón y miró a Nora, que dormía en su Moisés. Después dijo con una voz cansada y sin emoción, yo la habría querido, ¿sabes? No habría sido una mala mamá para ella. Lo sé, le respondí. Y yo nunca dije que lo fueras. Entonces, ¿por qué todos actúan como si yo fuera un monstruo? Me senté frente a ella. Porque decidiste que tenías derecho a mi hija, Kalin. No se trata de si la habrías querido. Se trata de que pensaste que te correspondía. Y hay una gran diferencia. En 6 meses, nunca quisiste verla. Mantuve la voz tranquila porque no quería lastimarla. Pasaste por algo que nadie debería vivir. Eso es real. Pero tu dolor no te da derecho sobre mi vida.
Nunca te lo dio. El dolor de nadie es tan grande como para eso. Me miró durante un largo rato. Y pude ver cómo elegía no entenderlo, igual que había elegido no entender muchas otras cosas. Siempre creíste que eras mejor que nosotros, dijo. Luego se levantó y se fue. Cerré la puerta detrás de ella y esperé sentir algo parecido al triunfo. No sentí nada de eso. Solo sentí esa tristeza tan particular que aparece cuando quieres a alguien que nunca está dispuesto a dejarse alcanzar. Esa es la parte que casi nunca aparece en las historias de venganza. A veces ganas y, aún así, se siente como estar despidiendo a la familia que creías tener. Mis papás también intentaron arreglar las cosas, claro. No saben hacer otra cosa. Mi mamá me llamó y pasó por todo su repertorio. Primero la culpa, luego el cariño, después el dolor y, finalmente, cuando nada de eso consiguió moverme, el enojo. Mi papá me mandó un correo larguísimo, escrito con ese tono tranquilo y razonable que siempre usaba. Hablaba de que una familia no debería dejar que un simple malentendido provocara una ruptura permanente. Decía que ellos solo habían querido lo mejor para mí y que algún día yo lo entendería, cuando estuviera menos cansada. Menos cansada. Otra vez, como si tener las ideas claras fuera solamente un síntoma que tarde o temprano iba a desaparecer. Una tarde apareció una cazuela en mi porche. El papel aluminio tenía la letra de mi mamá. La nota decía: la familia se cuida entre sí. La misma frase que había marcado toda mi infancia. La frase que me había costado aquel dinero, aquel verano y que casi termina costándome una hija. Me quedé mirándola durante mucho tiempo. Después la tiré a la basura, con todo y el recipiente. Porque finalmente entendí algo. Cuando mi mamá decía la familia se cuida entre sí, nunca había querido decir cuidado. Lo que realmente quería decir era obediencia. Una vez la volví a llamar, no para reconciliarnos, sino para dejar las cosas claras. Porque la claridad era justo lo que mi familia nunca me había permitido tener. Puedes seguir siendo parte de sus vidas, le dije, pero bajo mis condiciones. Puedes venir a vernos cuando yo te invite. No vas a hablar de mis decisiones como si también fueran tuyas. Y jamás, bajo ninguna circunstancia, vas a hablar de mis hijos como si pudieran repartirse o cambiar de lugar. Esa es toda la propuesta. ¿La aceptas o no vuelves a formar parte de esto? Pero no hay nada que negociar, porque ya no necesito pedirles permiso para decidir sobre mi propia vida. Se quedó callada durante un buen rato. Entonces, con una voz pequeña y sorprendida que nunca antes había usado conmigo, dijo: ¿has cambiado? No, respondí. Solo dejé de fingir que no había cambiado. Por fin entendieron algo contra lo que habían apostado durante 33 años. Mi consentimiento nunca fue opcional. Simplemente habían decidido actuar como si no existiera. Ahora estamos a mediados de mayo. Los gemelos tienen casi un mes de nacidos y te cuento todo esto desde la misma cocina donde una vez me senté en el piso con el celular en la mano. Descubriendo que alguien ya había decidido quedarse con uno de mis hijos antes siquiera de que tuviera un latido. La casa es diferente ahora. No por la casa. Por las personas que viven en ella. Aarón cumple sus turnos, regresa a casa y muchas veces se queda dormido en el sillón mecedor con Wyatt sobre el pecho. Los dos terminan roncando juntos. Y nunca, ni una sola vez, he tenido que preguntarme si Aarón está de mi lado. Mi amiga Bethany viene casi todos los días. Llega cargada de mandado, dobla ropa y puede sostener un bebé en cada brazo mientras yo me doy un baño. La primera vez que vino después del hospital, se quedó parada en la entrada y me dijo: solo dime qué puerta tengo que cuidar. Yo me quedo ahí toda la noche. La mamá de Aarón, Gail, maneja una hora de ida y otra de regreso para venir a cuidar a los bebés y dejarme dormir un poco. Y jamás me ha hecho sentir que le debo algo por hacerlo. Esa es una de las cosas que nadie te advierte. Cuando dejas de permitir que las personas que comparten tu sangre decidan cuánto vales, descubres cuánta gente estaba esperando para quererte sin llevar una cuenta de lo que les debes. Todavía tengo la sillita de papi. La que mi hermana llevó vacía al hospital. Pensé en tirarla. En una noche especialmente mala, hasta pensé en quemarla.
Pero al final hice algo diferente. Me senté en la mesa de la cocina con un descosedor y fui sacando el hilo del bordado, puntada por puntada, hasta que el nombre desapareció. Quedó una pequeña marca en la tela. Como una sombra de esas letras que solo puedes notar si sabes dónde mirar. Después doné la sillita a un refugio del centro que ayuda a madres que salen de sus casas con nada más que sus hijos en brazos. Ahora esa sillita carga a los bebés de otras personas. Y aprendí algo, un hombre que puedes borrar con tus propias manos nunca tuvo el poder de decidir quién eras. También hay una fotografía nueva en mi pared. La tomó Aarón. Estamos los 4 en el sillón. Los gemelos están dormidos, Aarón se está riendo de algo y yo también aparezco justo en medio de una carcajada. La foto quedó un poco chueca porque Aarón es bombero, no fotógrafo. Pero todos salimos completos. No hay ningún brazo cortado en la orilla. Nadie tuvo que hacerse a un lado para darle espacio a alguien más. Había espacio para todos. A veces, cuando la casa está en silencio y Nora no logra quedarse tranquila, la cargo junto a la ventana y le digo lo único que ahora tengo completamente claro. Algo que me tomó 33 años y una puerta abierta a entender. Nadie decide por ti, le susurro. No en esta casa. Nunca. Cuando alguien intente hacerlo, vas a saber qué puerta cerrar y también vas a saber a qué personas dejar entrar. Porque al final, todo se reduce a eso. No fue por dinero, porque no hubo dinero de por medio. Tampoco hizo falta un abogado, un tribunal ni una confrontación enorme. Nunca los necesité. Solo hizo falta una puerta y tener el derecho de decidir quién podía cruzarla. Y también hizo falta ese trabajo silencioso y constante de convertirme en la persona que mi versión más pequeña y asustada siempre necesitó que estuviera al otro lado de esa puerta. Ellos llegaron a mi habitación del hospital pensando que se llevarían a uno de mis hijos. En cambio, me dejaron algo que jamás tuvieron intención de darme. Me enseñaron exactamente qué puerta debía cerrar, sobre todo, a qué personas debía dejar entrar por fin. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte conmigo en esta historia. En algún lugar, alguien necesita recordar que decirle que no a las personas que te criaron no te convierte en una persona cruel. Te hace libre. Así que piensa bien quién merece tener una llave de tu vida y dásela solamente a quienes realmente se la hayan ganado.